Bueno, Mateo 6:33 en la nueva versión dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas les serán añadidas. Bendito Señor y Dios Todopoderoso, hoy ponemos, Señor, este tiempo, Señor, en tus manos para honrar, glorificar tu nombre, Señor. No permita, Señor, que salgamos siendo los mismos de aquí, sino transformados por tu gracia, Señor. Hoy te suplicamos, bendito Rey, que nos hagas dignos de llevar tu palabra. Señor, nos postramos delante de ti, bendito Señor, en humildad. Y te suplicamos, Señor mío y Dios mío, que toques nuestros corazones, que nos llenes de tu presencia, Señor, que nos hagas un instrumento, Señor, para llevar tu palabra, Dios. No somos dignos, Señor, de tanta honra, pero a ti te ha placido hacerlo, Señor. Oro, bendito Señor, por todos los que están aquí, para que tú, Señor, transformes, Señor, nos permitas, Dios Todopoderoso, salir de aquí renovados, transformados por tu gracia y por tu amor, Señor. Oramos por los presentes, por los que vienen en camino, Señor, y por aquellos que por alguna u otra razón no pudieron llegar, Señor. Lo ponemos en tus preciosas manos y oramos con acción de gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, uno habla de lo que vive día tras día y de lo que le pasa día tras día y de lo que el Señor le motiva. Y quiero contarle cosas. Recuerden que hoy no tengo micrófono. Dígale a su vecina del lado, vamos a parar bolas, ¿listo? El 1 de septiembre era un domingo y ese domingo estamos haciendo alguna obra pequeña arriba y nos tocaba que ir y nos fuimos. Y teníamos que llevar más gente adicional para que nos ayudara. Entonces quedamos con unas personas que a las 6 de la mañana en el parque de Cota la recogíamos. Yo efectivamente pasé a las 6 de la mañana, 6:01, 6:02. El que se subió se fue y chao. Cuando pasé el peaje comenzó la llamada que no, que mire, que dejaste unas personas. Yo sí oí silbar por el camino, pero dejé ya los que fueron. Chao. Pero después del peaje me fui pensando y yo dije, Señor, ¿qué tal que el día del arrebatamiento, como tú te demoras, yo me vaya a tomar un cafecito, ¿no? Son las 6 de la mañana, el frío, y que tú llegues y no me encuentres? Entonces, realmente me confrontó a mí el tema. Yo dije, realmente habíamos en otra ocasión hablado sobre el pasaje de las 10 vírgenes que estaban esperando que llegara su novio, 5 prudentes, 5 imprudentes. Cuando llegó, entraron al reino del cielo. ¿Quiénes? Las 5 prudentes, luego volvieron las 5 insensatas y golpearon y decía, Señor, Señor, y dice, ustedes no las conozco. Y me fui pensando, es más, le iba a colocar el nombre del título aquí, que no me encuentre tomando café en un lugar diferente. Pero bueno, me quedó sonando ahí. Ese mismo día el pastor Mario predicó sobre el rapto. ¿Quiénes escucharon la prédica del pastor Mario del rapto? Buenísima. Los que no, por favor, mírenla. Y él explicaba efectivamente, y la palabra dice que en un pestañear serán arrebatados. Y uno dice, wow, o sea, yo no alcanzo a hacer nada, ya los que nos fuimos. Entonces, digamos que eso me impactó, yo comencé a pensar, a mirar y a decir, y he estado muy reflexivo sobre el tema, pero no quería ser intenso. Yo dije, no quiero ser intenso con ese tema. Entonces, hasta esta mañana, y es testigo, los que van leyendo la Biblia en un año, estamos leyendo Miqueas. ¿Y tú Miqueas o no Miqueas? ¿Sí? Entonces, resulta que el título del Miqueas 1, de verdad, 1:3, esta mañana dice Miqueas, el devocional de hoy, el título se llamaba La venida del Señor. Ese es el título casual, La venida del Señor. Y Miqueas 1:3 dice, miren, ya sale el Señor de su morada, ya baja y se encamina hacia las alturas de la tierra. Yo le decía, Señor, una cosa es que tú hables, otra cosa es que diga, pero otra cosa es que tú grites. Y la verdad es que yo veía y decía, esto no puede ser posible. Nosotros sabemos que cuando estamos en las cosas de Dios, no hablamos de coincidencias, sino de diosidencias. Entonces me vine tranquilo con el mensaje. Y
hacía una serie de análisis interesantes que voy a compartirlos de verdad, y es, nosotros debemos de estar en el lugar que nos corresponde. ¿Se acuerdan de la publicidad de la vivienda? Usted está en el lugar equivocado. Y es cierto. Y yo digo, y más adelante vamos a hacer como un análisis de lo que era Noé y los tiempos de Noé. Y es cierto, o sea, en la época de Noé, Noé estaba haciendo el arca, duró 100 años haciendo el arca. Y todo el mundo lo decía, ese está loco. Primero, para la época no llovía, hizo un arca donde no había mar ni había ríos. Eso era una locura. Y todo el mundo lo tildaba de loco. Y el Señor esperó 100 años que todo el mundo se subiera a la barca. Y por la gracia de Dios se subió él y su familia. Piensen un minuto cuando comenzaron a caer las primeras lluvias. Ah, ¿qué pasó? Y comenzó a llover, a llover, a llover, a llover, a llover. Yo creo que mucha gente, a la mitad de la lluvia, cuando ya el agua comenzó a llegarles a los talones, dijeron, ¿por qué no le creímos a Noé? ¿Será que Noé no tiene un espaciecito por allá? Así me toca con el tigre. No tengo ningún problema, pero de verdad un espacio donde yo pudiera llegar. Y la única salida que había en ese momento era el arca de Noé. Y de verdad no nos podemos quedar por fuera del arca. A veces uno cree, evidentemente, que el Señor tarda en venir. Pero cuando nosotros miramos lo que dice la palabra de Dios, de verdad que el 90% de lo que dijo el Señor ya está cumplido. Y el otro porcentaje que queda tiene que cumplirse. Veíamos la profecía de Daniel y el 60% de lo que Daniel dijo se cumplió. Estamos a puertas de cumplir el otro 40%. Y la verdad es que el Señor nunca dejaba tiempos tan largos. O sea, el tiempo entre Abraham, el tiempo entre... No dejaba tiempos. Esta vez ha sido súper lapso en el tiempo. Y normalmente uno se planifica para vivir los próximos, no sé, 20, 30 años. A ver, dígame, ¿quién de ustedes está planeando y pensando en la pensión? ¿Solo yo? ¿De verdad? ¿Solo yo? Sí, bueno. Sí. ¿Y los demás? ¿Sí? Bueno, pero ya lo están pensando y comenzando a proyectarse. Ahora mi pregunta es, listo, la segunda pregunta es, ¿cómo te imaginas tu vida en 10 años? ¿Cómo te la imaginas en 15 años? ¿Cómo se la imagina? Yo sé que todos se la han imaginado en algún momento, y si no, es un buen momento para reflexionar. Más tranquilos, o sea, uno busca la tranquilidad, pero ya nos proyectamos. Ahora yo les digo, ¿y por qué no se proyectan para dónde van a estar en 100 años? Puede que tu cuerpo esté bajo tierra, pero ¿dónde está la esencia tuya? Ok, con el Señor. Entonces, es correcto. Entonces, yo quiero contextualizar. Por favor, dile a tu vecino, haz silencio que estoy escuchando. Gracias. Yo lo quiero contextualizar y es, cuando hablamos de Mateo 6:33, pues no lo voy a descontextualizar. Voy a leer desde Mateo 6:28. Dice, y está hablando el Señor Jesucristo. Dice, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. Verso 33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas estas cosas les serán añadidas. ¿Por qué tanto se preocupan por el día de mañana, el cual tiene sus propios afanes? Cada día tiene sus propios problemas. Y lo que uno encuentra ahí, efectivamente, ¿qué es? El Señor Jesucristo está diciéndole, oiga, no se desenfoque, busque lo primordial.
¿Cuáles son tus prioridades? Yo siempre soy reflexivo y uno sabe por el ministerio quiénes pasaron, se fueron, porque muchos serán llamados ¿y qué? Por los escogidos. Y me preguntaba, evidentemente, hay una diatriba teológica y es si la salvación se pierde. La iglesia es partidaria y la iglesia dice, no se pierde la salvación. Entonces uno dice, uff, qué descanso. Pero viene otra pregunta y es, ¿te la ganaste? Porque Romanos 10:8 dice que si confesares con tu boca, y la segunda es ¿qué? Y creyeres en tu corazón. Confesarlo con la boca es fácil, pero es una connotación, y creyeres en tu corazón. Y la milla más larga que hay está entre la boca y que eso llegue al corazón. Entonces, cuando estamos ahí, vamos a estar dentro de estos 4 grupos. En cualquiera de esos 4 grupos está usted ahí. Primer grupo, en los que creen que son salvos y no lo son. Segundo grupo, en el que cree que son salvos y verdaderamente son salvos. Y el tercero, en los que creen que no son salvos y evidentemente no serán salvos. Y aquellos que no creen ser salvos, pero que son salvos. Ahora bien, entonces hablemos un poco de la salvación. Cuando hablamos un poco de la salvación, yo quiero que hablemos de unos personajes bíblicos. Yo invité a 4 personajes bíblicos acá. Pero esta vez no voy a mirar tanto el personaje, sino la causa y la razón que llevó ahí. El primer personaje que yo quiero que invitemos hoy se llama Saúl. ¿Sí? Invito a Saúl. Y Saúl, si nosotros leemos Samuel, Saúl era un buen tipo. Es más, no andaba atrás del reino, andaba atrás de las burras. Eso dice la palabra de Dios. Dice que a su papá se le perdieron unas burras y mandó a Saúl a que buscara las burras. ¿Cierto o no? Entonces él no andaba buscando el reino, sino simplemente andaba atrás de las burras y se tropezó con el reino. Cuando sale y lo van a nombrar, él se esconde, no quiere ser rey. Pero después de que lo nombran, él comenzó obediente. O sea, el reinado de Saúl en sus inicios es muy bueno. Unificó todo el pueblo judío, todo el pueblo israelí. Salió a la pelea contra los amonitas y los venció. Y inmediatamente todo el mundo le puso la mirada en Saúl. Además dice que sobresalía en altura. O sea, el tipo era un Kleiderman. Simpático, bonito, mejor dicho, de esos que todo el mundo le eche el ojo. ¿Sí? No era feo. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, des en cuenta de que si nosotros nos tomamos la foto con Saúl en ese momento, ¿quién decía que Saúl no llegaría al cielo? Nadie. En ese momento. Y yo al final los voy a invitar a que tomarse una foto aquí, porque yo creo que nadie de los que esté en esta sala no va a llegar al cielo. Pero la foto me la voy a llevar en el corazón y voy a comenzar a buscarlos allá en el cielo. Sí. ¿Y qué pasó? Sí, eso. Es correcto. Y es importante para eso. O sea, que no te encuentren tomando café en un lugar diferente. ¿Sí? Y Saúl era un buen señor. Saúl era un hombre humilde. Saúl era un hombre obediente. Saúl era un hombre que no buscaba lo suyo, sino buscaba lo del pueblo. Esa foto de Saúl es buenísima. ¿Qué pasó con Saúl? Y yo quiero invitarlos a lo siguiente. O sea, más que el personaje de Saúl, que no quiero hablar hoy, quiero mirar las causas que determinaron que Saúl se perdiera. Porque son las mismas que hoy en día nos atacan. O sea, nosotros comenzamos bien y siempre uno se pregunta, ¿y qué pasó con fulanito? ¿Y qué pasó con sutanito? Y es que ya hay una prioridad más que la de venir. Yo creo que la máxima prioridad que hoy ustedes tenían era estar en este sitio. De alguna manera, el estar y convivir con nuestros hermanos en la fe y escuchar la palabra de Dios nos animan a estar ahí y estar en esa foto. ¿Y qué sucede con Saúl? Saúl comienza con un acto de desobediencia.
con un acto de desobediencia. Él dice, tenemos que, además la motivación no era mala, la motivación era buena, la de Saúl. Quería hacer un sacrificio para Dios. ¿Es malo o es bueno? Bueno. Esa era, sí. Ahora, ¿qué era? El problema era que había que hacerlo a la manera de Dios. ¿Él era levita? No, él era un benjaminita. Y si no era levita, él no estaba autorizado para hacer el sacrificio. ¿Qué acontece o sucede? Evidentemente, lo primero que es un acto de ¿qué? De desobediencia. Y con ese acto de desobediencia viene una cadena de sucesos. Luego vamos a ver en qué posición lo vamos a ver a él. Pues ya como un hombre carnal. Él comienza con celos con David. Imagínense, le traen un niño pequeño o hermoso ahí y ya comenzó a tener celos con David. ¿Sí? Ya comenzó evidentemente a tener problemas espirituales. Y seguimos en ese periplo para hacer un poco más corta la charla. Él termina preguntándole a la bruja de Endor qué va a pasar, o sea, hablando con Satanás, y termina suicidándose. No solo él, sino sus dos hijos. ¿Cómo terminó? Supremamente mal. ¿Cómo comenzó la desobediencia de Saúl? Con un acto de desobediencia. Y me preguntaba, efectivamente, a veces nosotros nos damos licencias, nos damos ciertos permisitos ahí, y eso a la postre va calando, va rompiendo todos los principios de creencias y terminamos en el lugar equivocado. La otra persona que quería invitar esta tarde era Salomón. Y no voy a hablar del sabio, no voy a hablar voy a hablar de lo que hizo que Salomón, la causa que llevó a Salomón a la perdición. Salomón tiene una relación con Dios, habla con el Señor le da todo lo que él quiere, o sea, le da dinero, le da mujeres, le da palacios, le da todo lo que él quería, él lo tenía. Pero el Señor siempre había hablado dentro de su palabra que nunca se juntaran con yugo desigual. Nunca se junten con yugo desigual. Nunca se junten con yugo desigual. Y el problema es que uno siempre en la convicción y en la carne, para poder justificar esas cosas, uno termina diciéndole, yo lo convierto, yo lo llevo a la iglesia. Y esa persona viene un domingo por complacernos. Y uno dice, ya, recibió al Señor Jesucristo, ya, eso viene de Dios. Y después vivimos las consecuencias. Y eso le pasó a Salomón. Le gustaban las cananeas, le encantaban las cananeas y comenzó. Y esas mujeres lo hicieron voltear su corazón. Entonces terminó construyendo altares paganos, adorando a dioses paganos. Vamos, acompáñenme allí. Y si algo vemos nosotros, cómo funciona la palabra de Dios cuando dice no anden en yugo desigual, pues lo vemos en la vida de Salomón. Un hombre, uno cree que la sabiduría lo conduce a Dios y no es cierto. Los principios lo conducen a uno a Dios. Y es fundamental recalcar todavía, a veces llover sobre lo mojado, y no se nos pueden olvidar estos principios. De verdad, a veces tarda el hombre o la mujer en llegar a su vida y uno en la desesperación se agarra de un avión fallando. Sí. Si uno esto es, no. Y al final termina uno viendo las consecuencias. De verdad, uno termina viendo las consecuencias y uno dice, ahora uno está orando por sus hijos, ¿no? En el efecto mío, vengo orando por todos mis hijos y uno diciéndole, Señor, de verdad, de verdad. Porque a veces Dios está mirando esas cosas. Te presenta unos galanes espectaculares o unas chicas espectaculares, pero no son cristianos. Entonces, de verdad, se dice, bueno, lo llevo a la iglesia y de verdad lo convierto. No, no se diga mentiras porque después va a ser un calvario. ¿Sí? A mi amigo Salomón, en medio de toda su sabiduría y de todo su conocimiento, eso lo hizo desviar del camino. Y ya sé que no nos vamos a encontrar a Salomón en el cielo. Con todo y su esplendor, él lo vivió. El tercero que quiero que
personaje que yo traje acá es alguien muy conocido que es Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Juez, en la época de los jueces, amado por Dios, le dijo, debe ser nazareno. Nazareno es apartado para Dios, es un levita para Dios. Le dice, usted va a ser nazareno y lo consagró a Dios. Y bueno, lo de Sansón es claro y fue seducido por los placeres del mundo. Cuando uno escucha la palabra y fue seducido por los placeres del mundo, uno dice, eso a mí no me toca, me resbala, yo soy de iglesia 24/7. Pero es que eso comienza muy, muy sutil. Te invito no sé, a una reunión, a una fiesta, o vamos y nos tomamos una cerveza ahí y tras de una viene otra y tú sabes dónde comienza pero no sabes dónde termina. Venga, te invito y nos tomamos una cervecita. Tomémonos una cervecita. Esa cervecita se fue muy lejos, pero todo comenzó con una, no comenzó con 10. Pero eso es lo que el mundo, Satanás y la carne nos invitan. Y la palabra de Dios dice, el que cree que esté firme, revise que no caiga. Las grandes caídas comenzaron con pequeños permisos, pequeñas licencias que nos dimos. Y después, ¿qué pasó, Señor? Si yo estaba listo para la foto de la salida. Y justo ese día llegó el Señor. Y lo encontró tomando café, pero en el lugar equivocado. Porque después de todo yo razoné y le dije, Señor, es que no puedo tomar café. Y me dice, sí puede tomar café, pero en el lugar que yo le dije. Y verdad, o sea, ¿cuántas personas hoy no están aquí porque tienen otras preocupaciones mayores? Pero la palabra de Dios dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y lo demás será añadido. O sea, no se queden ahí. Hablaba con alguien hoy en la tarde y me dicen, cuando uno se cuida y muchas veces renuncia a lo que nos vende el mundo, Dios nos tiene cosas más grandes y preparadas para nosotros. Pero tenemos que pasar la prueba. Si usted no pasa esa prueba, nunca va a saber qué es lo que Dios te tiene preparado. ¿Que Dios nos prueba? Claro que Dios nos prueba. Él quiere conocer nuestro corazón. No, Él ya lo conoce, pero nos quiere mostrar lo que somos. O sea, la prueba no es para demostrarle a Él, porque Él nos conoce desde el comienzo hasta el final. La prueba es para demostrarnos a nosotros. Y si en el día de mañana le decimos, pero si usted no aguanta eso, no aguanta nada. Y es eso. O sea, el mundo, Satanás y la carne te estarán vendiendo cosas. Pero debemos de tenerlo claro y no desenfocarnos. No te desenfoques. Bueno, Sansón se desenfocó. Apareció Dalila y ya sabemos dónde terminó y cómo terminó Sansón. Pero de alguien de los que comenzaron y fallaron, alguien que golpea mucho más mi corazón es Judas Iscariote. Estuve reflexivo esta semana pensando sobre Judas. ¿Por qué? Por una sencilla razón. O sea, este personaje caminó 3 años con el Señor Jesucristo. ¿De verdad? Yo creo que si camino 5 minutos con Él, ¡wow! Pero Él tuvo la oportunidad de caminar 3 años. Y al final terminó vendiéndolo por 30 piezas de plata. Y yo digo, si Judas evidentemente llegó a ese nivel y tuvo una relación, o sea, relación más cercana con el Señor que la de Judas, ¿dónde? Por eso de verdad cuando Pablo dice que crea que esté firme, mire que no caiga, cualquiera de los que estamos aquí, mañana podemos estar en la debacle. Y recuerde que es una pequeña licencia, no es más. O sea, todo comenzó con una invitación y mire dónde terminó. A veces cuando uno corta la cosa de entrada ya nos evitamos dolores de cabeza. Pero en Judas se levantó, se acostó al lado del Señor, lo vio hacer milagros, lo vio multiplicar los panes, lo vio que levantó muertos,
Digo, wow, o sea, ¿qué puede suceder? Pero realmente lo que uno se da cuenta es que todos los días debemos de estar cuidados de dónde estamos. ¿Dónde estamos? Y yo digo, ¿verdad, Señor? O sea, qué chévere que llegara hoy el Señor, pues nos encontrara aquí todos arrepentidos, lindos, bonitos. Sería una machera. Pero, ¿qué puede pasar mañana? Dice que vendrá como ladrón en la noche. Wow, de verdad, sí. Y como que no creemos eso, como que eso lo vemos tan distante, tan lejos. Pero si una mañana se levantan y no conocen a la gente que está al lado ahí, diga, ¿qué pasó acá? Bueno, eh, cuando yo veo evidentemente, encuentro causas comunes de estos personajes. Y las causas que yo quiero resumir aquí, la primera causa es la desobediencia a Dios. Y cuando yo hablo es obviamente rechazar, ignorar los mandamientos. Si Dios lo dice, no le pregunte, así es. Punto. O sea, hay cosas por las cuales no hay que orar. ¿De verdad? Sí. Si Dios ya lo dijo, no hay que orar. O sea, si Dios dice, no se junten con yugo desigual y usted tiene un cananeo entre las manos, pues no ore por eso. Suéltelo. O sea, eso es, no le pregunte porque el Señor dice, no andarán en yugo desigual o una cananea. ¿Sí o no? Sí. Entonces tenemos que partir de que tenemos que siempre ser ¿qué? Obedientes. Recuerden que la llave de las bendiciones, ¿qué es? Obediencia. Por cierto, mañana comienza ADN, lo vamos a dictar. Si alguien quiere venir, cordialmente invitado. Si usted hace mucho tiempo no lo vio, vuelva a pasar por ahí. Nos lo disfrutaremos porque son los fundamentos, es el rudimento, es la esencia sobre lo cual se construye evidentemente la iglesia. Lo segundo, el orgullo y la arrogancia. Si yo les pregunto, ¿alguno de ustedes es orgulloso, arrogante? No, no, ¿sí? No me lo diga tan a la ligera. Porque a veces la autosuficiencia es que yo puedo, yo hago, yo soy, es orgullo. ¿Sí? Si algo Dios odia es el orgullo. Y eso no lo podemos quitar nosotros. Esa vaina es prendediza, ¿oyó? Y a veces nos creemos más que los demás. A veces muchas cosas, evidentemente, siempre va a estar latente en esa naturaleza carnal nuestra. La codicia. ¿Yo? ¿Codicioso? Evidentemente dice que el mal más grande es el amor al dinero. El dinero no es que sea malo, es el amor que uno le pone ahí. El siguiente hay unas influencias externas. Y voy a mirarlo en ejemplos bíblicos a continuación. Hay unas influencias externas que son buenas y hay unas influencias externas que son malas. ¿Cómo es que dicen? Dígame con quién andas y te diré quién paga la cuenta. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí? Y es cierto, o sea, el que dice la palabra de Dios que con sabios anda, sabio termina. Y es cierto, o sea, yo soy víctima de que a veces uno se junta con alguien y ese lenguaje lo contamina a uno, a veces, y uno no se debe dar esas licencias, ¿sí? Pero lo voy a mirar más a profundidad más adelante. Y las consecuencias, pues no se dejan ver. Las consecuencias es la pérdida del favor de Dios, la destrucción personal y el impacto en otros. Hay un personaje que tal vez cuando ustedes lo leen van a pasar por ahí no lo captan, pero cuando ustedes lean de Joás en Segunda de Reyes del 11 al 12 y en Segunda de Crónicas, pérdida del favor de Dios, la destrucción personal, nos van a llevar a una destrucción, una ruina física, emocional y espiritual y el impacto que ejercemos sobre otras personas. Ahora bien, hablemos de Joás. Si ustedes Segunda de Reyes
Segunda de Reyes 11 y Segunda de Crónicas 22. De ahí para allá lo van a ver. La palabra de Dios dice que Atalía se hizo del reino y mandó a acabar con todos. Exactamente, cogieron un niño que se llamaba Joás, lo guardaron en el templo y a la edad de 8 años ustedes van a encontrar que el sacerdote Joiada lo proclama como rey. O sea, él fue a los 8 años rey. Si usted lee la historia de Joás, es una historia espectacular. Él estuvo 52 años siendo rey. O sea, muchos nacieron en el periodo de Joás, otros cuantos murieron, otros se casaron, pero ellos no tenían el problema de quién va a ser el próximo presidente. Joás estaba ahí y daba tranquilidad y seguridad al rey. Era muy chévere. Y cuando Joás comienza, pues, ¿quién lo puso como rey? Joiada. Joiada era el sacerdote. Durante 8 años había estado con el niño y era su guía y su mentor espiritual. Entonces, lo primero que hace, restaura el templo. ¡Wow! Bajo la influencia de Joiada, Josás hizo reparar todo el templo. Le fue fiel a Dios. Dice, mientras Joiada vivió, Joás siguió las enseñanzas de Dios y gobernó con rectitud. Su reino fue inicialmente positivo, ya que buscaba cumplir la ley de Moisés. Ese era su guía y su mentor espiritual. Él fue el que lo llevó y durante un periplo casi de 40 años fue el fiel reflejo de la influencia de Joás. Joás, ¿qué era? Su guía espiritual. Muere Joiada, que era su guía espiritual, y ustedes van a ver de ahí para allá un desastre. ¿Sí? Cambio de actitud. Después de la muerte de Joiada, Joás comenzó a tomar malas decisiones. Fue influenciado por los príncipes de Judá, quienes lo llevaron a apartarse de la verdad de Dios y comenzó el reino a sufrir las consecuencias. ¿Qué sufrió? Apostasía. Judá y el pueblo de Judá se desviaron del camino de Dios. Y Joiada tuvo un hijo que era Zacarías. ¿Sí? Apostasía es negar y alejarse de Dios. Por eso dice que en los últimos días la civilización hoy en día es apóstata. Más del 80% de la gente no cree en Dios. Están alejados de Dios. Sí. Bueno, entonces ellos comenzó a alejarse y hubo un cambio, o sea, un viraje que no fue positivo, sino fue un viraje completamente negativo. Y yo decía, ¿y por qué pasa esto? Muy fácil. Joás durante 40 años se sostenía con las oraciones de Joiada. O sea, él no tuvo una relación nunca con Dios. Y el primer principio que dice es que usted no depende de su guía espiritual. Usted tiene que aprender ¿a qué? A depender de Dios y solo de Dios. Porque el día que se muera su guía espiritual, usted puede terminar al otro lado. Sus hijos no pueden depender de ti. Sus hijos tienen que aprender a depender de Dios. El día que tú te mueras, esos chicos se van a desviar. Esas son las influencias externas. Entonces, chévere que nos reunimos acá, chévere que tenemos al pastor Mario, chévere que tenemos al pastor Diego, chévere que tenemos un liderazgo, pero usted no depende de ellos, usted depende de su relación con Dios. Mi relación debe estar centrada en Dios. ¿Que cambió el dirigente espiritual acá? No hay problema. Yo dependo de Dios y no dependo de mi guía espiritual. Pero cuando no se tiene claro ese aspecto, puede suceder lo que le pasó a Joás, y es que termine al otro lado porque no tenía una relación con el Señor. Ahora, si te das cuenta, a pesar de que estaba Joiada ahí, los amigos con que él estaba, pues eran unos solapados. Se murió él, inmediatamente le salió el demonio que llevaban por dentro y lo desviaron, y él no tenía los cimientos suficientes
Es lo mismo que nosotros debemos de hacer con nuestros hijos, los que somos padres. Póngale los cimientos para que mañana cuando se vaya, sepa exactamente qué es y cómo debe de irse. Después muere trágicamente él y su vida pues no vale la pena, pero realmente lo hizo muy bien durante 40 años. Y me preguntaba cuántos de los que estamos aquí llevamos de cristianos, no sé, 5 años, 10 años, 20 años, 25 años, 30 años. Nacimos en un hogar cristiano, ¿sí? Pero eso no nos garantiza evidentemente que terminaremos bien, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Qué nos asegura evidentemente? Al final vamos a mirar unas pautas que debemos de seguir para no desviarnos del camino. Evidentemente, digamos que a estos personajes, si esos personajes hubieran venido a la charla de hoy, no les hubiera pasado lo que les pasó. Pero no vinieron. Pero ustedes sí están aquí, entonces les voy a decir, analizamos qué pasó con ellos. O sea, ¿dónde estuvo el punto de quiebre? Lo primero que encuentro en estos personajes se llama falta de firmeza espiritual. Muchos de estos personajes dependían demasiado de los líderes espirituales o de los momentos claves de obediencia, pero no desarrollaron una relación profunda y personal con Dios. Entonces, el fundamento, el puente, lo que me hace permitir no es el hecho de que yo venga a Josué, de que venga los domingos, sino es mi relación de todos los días. En lo espiritual nunca hay vacaciones espirituales. Entonces, la necesidad de estar orando en todo momento y a cada instante, eso me hace sumergir en ese río del Espíritu. No es que yo oro 5 minutos y ya cumplí con mi patrón, sino realmente tengo esa relación con el Señor. Veíamos anteriormente que Daniel oraba por la mañana, oraba al mediodía, oraba por la noche. A él si hubiera habido arrebatamiento, no, él estaba asegurado de que pasaba ahí. Y es eso, o sea, no puedo decir, uy, hoy me cogió la tarde, ya no alcancé a orar. Mañana oro. No, pasado mañana oro. No, ya. ¿Sí? Y haces las cosas porque te toca y no porque te nace. Cuando te nace uno dice, qué chévere levantarme a tener un encuentro con el Señor, a que me hable de alguna manera y me diga qué es y qué tiene para este día para mí. Entonces lo primero que yo debo mantener, lo que siempre me une con el Señor es mi relación. Y esa relación nace con una oración y un encuentro personal con Él. Y siempre a mí me ha funcionado el pensar de que en un devocional Dios tiene una palabra para mí. En la palabra de Dios Él tiene un mensaje para mí. Por eso cuando lo leo yo me lo tomo en serio. O sea, el Señor me dice en esta mañana, dice, ya vengo, ya salí de mi morada y voy camino a la tierra. Para mí se puede demorar 3 minutos y me quedo yo con la mitad de la palabra en la mano. O se puede demorar 1 o 2 o 10 años o 1000 años. Se vino despacio, pero ya salió de allá. ¿Sí? Él ya salió de allá. Es lo que se demora en el camino. Para mí esa es la convicción. Y debo estar preparado porque en cualquier momento llega. Ahora, técnicamente es el momento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que todo ojo lo verá. ¿Verdad? Sí. ¿Y cómo? O sea, mientras aquí está oscureciendo, allá está de día, y mientras allá está de día en el Medio Oriente, aquí está de noche. Pero es que hoy en día con la televisión se encadenan y nosotros estamos viendo lo que está pasando allá al segundo acá. O sea, hoy en día sí se da esa condición. Antes no se daba esa condición. O sea, cuando venga, chao. Eso me implica que yo debo estar preparado para ese momento. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Realmente a conciencia estamos preparados para eso o no? ¿No? No. Lo primero, la palabra de Dios dice que Dios premia a los que anhelan su venida. Yo debo anhelar la venida del Señor Jesucristo, pero debo tener una relación de todos los días.
Yo me levanto por la mañana y lo primero me dice, hoy puede ser que tú vengas, Señor. Y yo me preparo. Yo voy a hacerles esta pregunta. Si el Señor dijera, hoy a las 7 de la noche voy a ir por mi pueblo, ¿usted qué haría? ¿Se preocuparía por la pensión? ¿Qué me importa la pensión? ¿Se preocuparía por el trabajo del lunes? ¿A mí qué me importa lo del lunes? No, ¿sí? ¿Sí? No se preocuparía por eso. Usted no se preocuparía porque, sí, el Señor vendrá en un momento determinado y ya, nos lleva, pero hay otra cosa. Usted sale por la mañana y no sabe si regresa por la tarde. ¿Quién le da la garantía y la certeza? Esta semana, a las 7 de la mañana, al frente del conjunto, salimos y un motociclista quedó ahí estampillado. ¿Usted cree que ese muchacho pensó que no volvía a casa? No. Él tuvo un encuentro con el Señor, ojalá lo haya tenido, haya sido cristiano, pero nosotros como que damos por sentado que volvemos a casa. No es cierto. Es la gracia, la bondad y la misericordia de Dios. Pero si usted vive la vida como si hoy fuera el último día, la va a vivir con convicción. Me levanto, lloro y le digo, Señor, si vienes hoy, maravilloso, fantástico. Estoy con las botas puestas. Pues que yo tengo mi mente y mi corazón puesta en el Señor. Pero si yo me levanto y comienzo en el ajetrez diario, pues vino el Señor, se fue y me quedé. El pueblo de Dios estaba esperando la venida del Mesías. ¿Hace cuánto? 2024 años que él estaban esperando. Mientras ellos discutían en la sinagoga qué era y cómo lo iba a hacer y sus rituales y todo eso, pasó el Señor Jesucristo por esa misma sinagoga y no se dieron cuenta. Hoy en día, después de 2024 años, no se han dado cuenta de que el Señor pasó y se fue. Y siguen esperándolo y anhelándolo. Y es una muy buena enseñanza para nosotros. Porque podría pasar lo mismo hoy. Nosotros estamos aquí alabándolo, adorándolo y todo, y podría venir y pasar aquí. Por la mitad vino y se fue. Es que ya pasó una vez. No puede pasar dos veces. Por eso debemos de estar, cuando se dice que debemos de estar con las botas puestas, es anhelando, mirando y fijándonos la mirada en eso. A veces como que nos preocupamos por lo que va a suceder y el Señor dice, no se preocupen por el día de mañana, que cada día tiene sus propios afanes. Entonces lo primero que yo hago en ese periplo es tener una firmeza espiritual. Yo tengo que tener una relación espiritual. ¿Cómo sé que yo tengo una relación espiritual? Cuando Dios es lo primero en mi vida. Y hablaba yo de que si tenemos seguridad de la salvación. Cuando arrancó Saúl tenía seguridad de la salvación. Salomón tenía seguridad de la salvación en su momento. Nosotros podemos tener una falsa seguridad. ¿Cómo sé realmente si tengo la seguridad? Por el amor que yo le tengo a Cristo. Yo le pregunto, ¿tú amas a Cristo? ¿Tú amas a Cristo? ¿Tú amas a Cristo? O sea, ¿Cristo es todo para ti? ¿Sí? Yo me desayuno con Cristo, o sea, estoy como cuando estaba enamorado de que... ¡oh! Si es eso, felicitaciones. Pero si hay otras cosas por encima que te quitan la paz y hacen cosas ahí, tenemos problemas. Entonces, eso es primero mi relación espiritual. Segundo, cosas que ellos vieron, la influencia de malas compañías. Las personas con las que nos rodean jugaron un papel crucial en su desviación. Y evidentemente es eso. Ahora, nuestras malas compañías están en todos lados. Es como una plaga, esas no se quitan. Entonces tú tienes malas compañías aún en tu casa, tu familia. Los que no aman a Dios, los que no conocen a Dios y los que dice el cristiano, el evangélico. A veces de la misma familia, la palabra de Dios dice que el que no deja padre y madre y me sigue. Entonces uno debe cuidarse porque a veces en la misma familia puede tener esas malas influencias. Los amigos, pero los amigos los escoges tú. ¿Qué amigos tienes?
¿Realmente esos amigos suman o restan? Siempre nuestros amigos y el entorno juegan un papel protagónico, para bien o para mal. ¿Sí? Pero no debemos de desviarnos de que ellos juegan un papel protagónico y es, ¿cuáles son tus amigos? ¿De qué hablan en esas conversaciones? De verdad. O sea, me encantaría que saquen papel y hoja, escríbenme cuáles son sus amigos y de qué hablan. Y hay que comenzar a mirar y depurar esa lista. Este me sirve, este no me sirve. Sí, o sea, este suma o resta. Tus amigos siempre o van a sumar o van a restar. Póngalos en una balanza y determine en este momento si suma o resta. Si suma, maravilloso, wow. Si resta, comience a tener planes de acción. No se dé esas pequeñas licencias. Orgullo y autosuficiencia. ¿Sí? Nosotros normalmente, la naturaleza nuestra es esa. O sea, somos arrogantes, orgullosos. Eso es una bestia que tenemos que dominar. A veces se nos sale el tema de ahí. Y uno dice, yo ya no. Eso, en todo momento, es que yo soy más, es que por qué, es que no sé qué, es que me dijo, es que yo sí puedo, es que yo sí sé, es que yo soy el más. ¿Sí? Y el Señor dice, Satanás cayó del cielo, ¿por qué? Por orgullo, por arrogancia. El deseo de poder o de riquezas. La codicia por el dinero, los placeres materiales, llevan a algunos de estos personajes a traicionar sus principios. La falta de conocimiento. La ignorancia es atrevida. Conocer a Dios es conocer su carácter, la forma en que Él piensa, que Él actúa. O sea, la verdad es que aquí no vinimos de vacaciones. Aquí vinimos a aprender. Vinimos más a una escuela que de paseo. Muchos de los que vienen aquí, yo creo que el 80% vienen de paseo. Nosotros vinimos a aprender. Y oraba con los servidores hace un segundo atrás y realmente cuando oraba mi oración era inteligente. Yo decía, qué chévere porque los que están aquí hoy en día sirviendo, pues cuando lleguen al reino del cielo van a hacer lo mismo, porque nosotros vamos a seguir sirviendo en el cielo. O sea, ya comenzamos a hacer lo que teníamos que hacer y ya lo comenzamos a arrancar acá, muy chévere. Entonces cuando lleguemos allá, pues ya tenemos coloca, ¿sí? Ya sabemos qué es. No vamos allá, por favor, Pedro, hazme un favor, mire, la lista de estos desempleados que no sabe quiénes son, ¿dónde los ubico? A ver, sí, como, ¿dónde los ubicamos ahí? Estos chicos ya dicen, fulanito de tal, sí, vea, pase por allá por gestión humana y allá está su credencial. Eso ya, derecho, no tiene ningún problema. Por eso es importante, evidentemente, dos cosas. Cuando el Señor Jesús lo decía de verdad. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando uno ama, no son palabras bonitas, sino hechos, ¿cómo es que dicen? Hechos son acciones y no buenas razones. Entonces, cuando tus hechos hablan más que tus dichos, es maravilloso. Entonces, muy chévere, ¿sí? Yo siempre oro por los de la alabanza y digo, Señor, que afinen un poquito ahí, así, porque es que la alabanza en el cielo tiene que ser lo máximo, lo máximo, lo máximo. No mentiras. Bueno, el quinto es la falta de arrepentimiento. Siempre trabajaremos sobre el arrepentimiento, el arrepentimiento, el arrepentimiento, el arrepentimiento. Yo creo que todos los cristianos nos deben de durar 3 segundos, porque nosotros sabemos evidentemente que la embarramos. Y cuando usted la embarra, ¿qué hace? Pues se arrodilla y le dice, la embarré, o sea, no... De acuerdo. Entonces, lo que uno hace inmediatamente es decir, Señor, la embarré. Que viene que mi confrontación contra el pecado, mi confesión no es, tú ya lo sabes, no, dígamelo.
O sea, pase la vergüenza de decirle audiblemente, Señor, hice esto, hice esto, hice esto. Y lo bueno del caso es que si tú confiesas ese pecado, el Señor dice que no lo va a hacer pasar vergüenza y que ese pecado quedó borrado. Pero si usted no lo confiesa, lo va a tener que ir a confesar al cielo delante de todo el mundo. Entonces mejor hágalo aquí. ¿Sí? Hágalo acá. Duro. Entonces es importante que ese arrepentimiento genuino, original, metanoia, que es cambio de actitud. No es que lo volví deporte, tampoco. O sea, yo me arrepiento, salí confrontado, siento tristeza, de verdad, y la tristeza dura y es una agonía en el corazón decir, Señor, pero ¿cómo te fue allá? Pero ya sabe uno que el Señor lo perdonó. El rey David decía, retira de mí la tristeza de la salvación. La salvación debe ser una alegría para nosotros, pero cuando hemos pecado nos da mucha tristeza. Él no decía, retira de mí que no soy salvo. Él tenía la seguridad de que era salvo, pero él sabía que tenía una agonía y tenía una tristeza porque le había fallado. Y es normal, o sea, Dios está mirando el corazón. Pero usted ya se arrepintió, ya le pidió perdón, ya tomó en cuenta de que Dios dice que no se acordará más de sus transgresiones y evidentemente lo hace. Por eso es muy importante y una de las razones es todo el tiempo estar arrepintiéndose. Todo el tiempo. Pero ¿yo qué, Señor? Yo no camino, levito. No. Dicen que el que menos peca 628 veces al día. Martín Lutero era un enfermo por el tema y a las 5 de la tarde iban a pedir perdón y duraba hasta las 3 de la mañana. Y uno dice, Martín Lutero en el monasterio, una lista tan grande de pecados. Y se iba para la sala y cuando se acordaba de algo tenía que ir allá a golpear. Se me olvidó decir esto. Y es evidentemente el tema de que uno a veces piensa mal, de que uno hace cosas malas. Pero también viene el tema de que uno, por ignorancia, hace muchos pecados de omisión. El Señor le dice, haga. Pero uno, evidentemente, en su pereza y en su confort, pues no conoce lo que el Señor le está mandando a hacer. Y esos pecados de omisión es no conocer la palabra y la voluntad de Dios. Tenemos que conocerla. El sexto es el alejamiento de la guía espiritual. Cuando los líderes espirituales o los guías murieron o se alejaron, estos personajes no supieron mantenerse fieles al mismo Dios. Usted tiene que tener amigos y guías espirituales que estén un poco por encima de su medida. Alguien que te ayude espiritualmente, o sea, eso lo necesitamos nosotros. Y hay amigos espirituales. Esos amigos espirituales nos aclaran cosas, podemos tener conversaciones donde enriquecen ese paisaje y nos ayudan, evidentemente, oran con nosotros y son amigos espirituales. Los necesitamos. Y siempre uno debe buscar gente que esté más afianzada en su palabra que lo que soy yo. Ahora, habrá ocasiones en que yo tengo que hacerlo y tratar de ayudar a los que vienen en la cadena. Es una cadena de favores. Entonces, sí debo de hacerlos y permitir, no que yo sea el centro, sino llevarlos al centro, que es ¿quién? Dios, Cristo. Las tentaciones externas y la falta de vigilancia. Todas las personas enfrentamos tentaciones, ¿o no? Entonces, ¿a usted dónde es donde más te va a tentar Satanás? En tu debilidad. Dígame cuál es la debilidad y yo le digo dónde lo va a tentar. Si a mí me dice, venga que yo lo tiento con cigarrillo, con trago, pues a mí esa vaina me resbala, nunca lo he tenido. Pero hay otras cosas donde él sí sabe que uno espere. Entonces, evidentemente, ¿dónde debe tener uno cuidado en eso? Ahora, vigilar es eso, es estar pendiente, no ir. Si usted es, no sé, si usted sufre de azúcar alto y es diabético y sabe que tiene que atravesar una calle por donde venden ricos y deliciosos bombones, postrecitos, chocolaticos, todas esas
endemoniados. Y usted dice, yo tengo la capacidad de cruzar por esa calle y no lo hago, y es más, me lo voy a demostrar. Y listo, para atravesar. Es más, tan fuerte soy que puedo entrar a la tienda, ¿verdad? Tan fuerte soy que lo puedo comprar. Pero soy más fuerte, lo puedo poner en la boca y no me lo como. Sí, 1 al año no hace daño. Y por ahí comenzó el tema. Ahora, si usted es inteligente, sabio y vigila y conoce sus debilidades, pues corte de entrada. No paso por la calle. Punto. ¿Sí? Y ya, corté el tema. Cortarlo adelante es muy difícil. Usted sabe que andar con una persona que le da tentaciones, pues no ande. ¿Para qué? Más adelante cortarlo es mucho más difícil. Usted sabe cuáles son sus luchas. Bueno, en resumen, resumiéndolas rápidamente, dice cuáles son. La dependencia excesiva de guías externos y no tener una relación directamente con Dios, las influencias negativas de personas cercanas, el orgullo y la autosuficiencia que nos alejan de la obediencia de Dios, y esa autosuficiencia es clave. Hay veces que, yo no sé si les pasa a ustedes, a mí me suele pasar que son decisiones que uno dice, esto no tiene ningún problema, déjenme, Señor, y yo las tomo. A veces en esas tomas de decisiones tan pequeñas se nos generan grandes problemas. Y la verdad es que Dios quiere que nosotros seamos dependientes 100% de Él. No sea orgulloso. Deseos por riquezas o poder o placeres que nos corrompen, la incapacidad de arrepentirnos sinceramente y la debilidad frente a las tentaciones. Ahora vamos a hacer unas reglas prácticas que nos van a permitir no incurrir en esos errores. Aquí era donde yo invitaría a Salomón, a Sansón, a todos esos personajes. La primera regla de oro es desarrolle una relación personal y profunda con Dios. Todo se va a sostener es con la relación que tengas en el Señor. Entonces, tu relación es de por la mañana, al mediodía, por la tarde. Tu relación es que cuando vas en el carro, en el bus, tú vas escuchando una prédica, escuchando palabra de Dios, estás sumergido en ese río. ¿Sí? Romanos 2, 12:2, ¿qué dice? ¿En la renovación de qué? De su mente. Y la verdad es que tenemos que renovar la mente. Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y es, renueve su mente. O sea, si ustedes no se acuerdan que cuando llegamos por primera vez a la iglesia, dice, si usted vaya, le van a lavar la mente. ¿No lo dijeron nunca? Y hoy en día digo, gracias a Dios me lavó la mente. Porque nuestra mente está contaminada. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, usted comienza a hablar con una persona y en 5 minutos ya sabe más o menos por su lenguaje, porque va a expresar lo que hay en su corazón. Usted es lo que escucha. Usted no puede esperar nada diferente que lo que come, eso es lo que va a producir. Entonces, buscar buenos consejos y rodearse de personas piadosas. Rodéate de personas que compartan sus valores y que te animen a caminar en la verdad de Dios. Busque consejos de personas sabias y espirituales y evite malas influencias que puedan desviarte. Evite malas influencias que puedan desviarte. Entonces, hoy se van con una tarea y es, de verdad, coloque la lista de sus amigos y comience a depurarlos y piense en las conversaciones que tienen cuando se encuentran. ¿Esas conversaciones honran a Dios, suman, hacen cosas? ¿O es lo contrario? Segundo, por ahí escucho, sí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tercero, es que no utilicé micrófono hoy de verdad, entonces. Mantener la humildad y reconocer la dependencia de Dios. Recuerda siempre que dependes 100% de Dios.
Coja a Jeremías 17 y péguelo ahí en el baño y recuérdelo. ¿Sí? Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en sus propias fuerzas. Será como zarza en el sequedal, en los lugares desolados. Y luego dice, bendito el hombre que confía en Dios y pone su esperanza en Él. Será como árbol junto al río que en tiempo de verano extiende sus raíces y sus hojas siempre permanecerán verdes. ¡Wow! Su dependencia es 100% de Él. No es de su empleo, no es de su capacidad, no es de su ejercicio. Finalmente, ¿quién te dio para estudiar? Él. ¿Quién te dio la mente? Él. ¿Sí? ¿Quién te permitió llegar a donde llegó? Él. ¿Quién te da la salud? Él. ¿Quién te da la profesión? Él. Ahora dígame si usted, ¿qué aporta ahí? Nada. Todo es de Él. Entonces, no somos autosuficientes, sino que evidentemente le decimos, Señor, de verdad yo dependo de Él. Mira, la empresa donde tú trabajas, al niño Jesucito me lo ponen por aquí a este lado y a la otra niña me la ponen en la otra esquina. ¿Ustedes no se acuerdan? Ah, y a la otra niña también la ponen lejos ahí. Sí. Bueno, yo me acuerdo, en la escuela hacían así. Bueno, es muy importante, efectivamente es muy importante nosotros tener una dependencia 100% del Señor. El Señor llevó al pueblo de Israel durante 40 años y le daba maná. No ha salido, o sea, nosotros tenemos el maná y Él nos lo da todos los días. Te lo da a través de la empresa donde trabajas, te da el maná. Te lo da a través de la profesión, te lo da a través del negocio que tienes ahí, el proyecto de emprendimiento te lo da. Pero el principio fundamental es que nosotros llevamos el maná a la casa de lo que Él nos da. Por eso, en todo tiempo y en todo momento hay que orar por esa fuente, por la empresa, por el Estado, no importa dónde estés, hay que estar orando y diciéndole a Dios, gracias, porque hoy me da el maná. ¿Sí? La palabra de Dios dice, mío es el oro, mío es la riqueza, mío es todo. O sea, todo es del Señor. Nosotros somos del Señor. Pagó un precio altísimo por nosotros, su sangre. Pero dependemos 100% de Él. Y tenemos que ser conscientes todo el tiempo que dependemos de Él. Dependemos, papá Dios, tú eres mi proveedor. Y no solamente mi proveedor económico, mi proveedor sentimental, mi proveedor en salud. Toda la provisión que yo tengo para estar parado aquí es porque a Dios le plació darme. Y yo debo reconocer y ser honesto y decirle, a ti, Señor, te debo todo. A ti, Señor, te debo todo. Porque no reconocerlo es arrogancia y es orgullo. Eso es arrogancia. ¿Se acuerda lo que decían? Ah, es que esto lo saqué yo con el fruto de mis manos. Es que para eso me maté yo trabajando. Si a uno fuera por el trabajo que hiciera, pues los burros tenían chequera, ¿sí o no? Porque si alguien trabaja son ellos. Entonces, realmente es la misericordia, la bondad de Dios que nos permite que tengamos. Ahora Dios está probando. El que es ¿qué? Fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Si yo te doy 100 y eres fiel en eso, te puedo dar mañana 200. Pero si no eres fiel en 100, ni ores. Porque ¿para qué? Muy bien. Practicar el autocontrol y evitar las tentaciones. Reconoce tus debilidades y huye de las tentaciones. Si sabes que una situación o una relación lo puede llevar a pecar, evita ponerse en esa posición y haz un esfuerzo consciente por controlar tus deseos y emociones. Todos libramos luchas y batallas y de eso se trata. Unos tendremos debilidad en unas áreas, otros tendrán debilidades en otras áreas diferentes a las nuestras. Practicar el autocontrol y evitar las tentaciones. Por allá cuando uno habla del fruto del Espíritu dice amor, paz, paciencia, bondad, benignidad y hay algo que dice dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Evidentemente cuando yo puedo controlar, ¿sí? Por aquí dicen que tienen demonio propio, ¿sí? Ah, ellos dijeron allá, por ahí, ¿sí? Nosotros tenemos dominio propio, ¿sí? Y cuando no, pues ¿qué hay que hacer? Orar y decirle, Señor, yo soy muy débil en esto. ¿Y Dios nos va a dar qué? El dominio propio.
¿Dónde está tu debilidad? Ora y dile, Señor, la verdad es que yo soy una gallina con esto. Veo y me pierdo. Pero yo hoy no confío en mis fuerzas, sino en las tuyas. El quinto es tener un corazón dispuesto al arrepentimiento. Lo que ya hablábamos anteriormente, arrepiéntase. Reconoce tus errores rápidamente. Arrepiéntete de corazón cuando caigas. No justifiques tus fallas ni trates de encubrirlas. Mantén un espíritu abierto, correcto y siempre buscando el perdón de Dios. O sea, cuando yo pido perdón, lo pido ramplante. Pequé. Señor, pero fue la culebra. Pero fue la mujer que tú me diste. O sea, no le eche la culpa a factores externos, sino reconocerlo. Siempre me he hecho esta pregunta y es, si en el paraíso Adán hubiera tenido el coraje, la gallardía, la berraquera de pararse y decirle, Señor, yo pequé. La verdad fue que no hice lo que tú. Y me arrepiento y lo lamento, lo siento. Pues yo pienso que eso hubiera cambiado el curso de la historia. Pero lo que hizo fue lo que hoy en día todos hacemos. Echarle la culpa a la vaca. La culpa fue de la vaca. ¿Sí? Y es eso, o sea, no tener la capacidad, el coraje de enfrentarlo. Yo siempre, nosotros en casa con nuestro hijo Sammy, cuando estaba pequeño, nos encantaba eso. Hacía cosas, pero las afrontaba. Decía yo, qué pena, yo lo hice. Y después de que él lo decía, uno, ah, Dios, ¿cómo lo voy a corregir si él mismo ya es consciente de sus temas? Pero para Dios es eso, es tener la capacidad de decir, le embarré, me caí, no fue la vecina, fui yo. Y eso es lo que Dios quiere. Sexto, mantener una vida de obediencia constante a Dios. No permitas que tu obediencia a Dios dependa de las circunstancias. Mantente fieles a sus mandamientos, incluso cuando parezca difícil o impopular, la obediencia debe ser constante y no circunstancial. Van a haber circunstancias donde Dios te prueba y prueba tu corazón. Pero la idea es mantenerse uno fiel. Si el Señor lo dice, me mantengo fiel. Que tiene un precio, pago el precio. Pero evidentemente Dios está mirando cómo lo haces en ese momento. Séptimo, vigilar y evaluar constantemente el estado espiritual. Haz una autoevaluación constante de tu vida espiritual. Pregúntate si estás caminando en integridad y rectitud ante Dios. Pídele a Dios que te revele cualquier área donde estés dejando de hacer tu voluntad. Y es cierto, o sea, yo creo que de todos los puntos, este me encantó. ¿Por qué me encantó? Porque de verdad, o sea, yo siempre me cuestionaré el tema de que muchos de los que venían fieles y hacían cosas tan espectaculares, recuerdo en este momento 2 o 3 personas que no las veo y que no las volví a ver. Yo dije, ups, ¿y qué pasó? Que yo sepa, el arrepentimiento, ¿el qué? El arrebatamiento no ha venido. Sí, entonces, sí. Y por ahí me las encuentro los domingos por ahí de vacaciones, digo, entonces, menos, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Y es que siempre hay un tema, y siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo, es el experimento que hicieron los ingleses con las ranas. Si usted coge 2 ranas y las metes en agua, y coge una y la comienza a calentar lentamente, esa rana se cocina y no se muere. Pero si usted coge la rana y la mete en agua caliente, ya hará lo desesperante para poderse salir de ahí. Lo mismo pasa con el pecado. Usted se cocina y no se da cuenta a qué horas. Usted comenzó con una tocadita, con una cosita que no sé qué, que se dice cuando se dé cuenta, estás cocinada o cocinado. ¿Sí? Y comenzó lento. Claro, cuando uno ve que el pecado viene de frente, se hace para un lado o lo enfrenta o hace cualquier cosa. Pero cuando viene por atrás y comienza a acariciarle una pierna, usted no se dio cuenta. Por eso, haga usted una reflexión temporal, decirle, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? Y usted va a encontrar que la relación con Dios puede ser de montes y de valles. Unas veces, wow, otras veces, ups. No puede ser así todo el tiempo. Mi relación debe ser siempre firme. ¿Sí? Ahora bien, hay momentos en que nosotros bajamos los brazos y es cuando tenemos que hacerlo. Yo siempre recordaré que cuando yo comencé a hacer vida abundante, vida nueva, o sea, el ADN, yo me enamoré del Señor y esto era
fantástico, ¿sí? Un amor constante. ¿Cómo está tu relación hoy con el Señor? De verdad, de 1 a 10, ¿cómo está? Y pongámosle que de 1 a 10 pasan los que tienen de 8 para arriba, van con el Señor. De 8 para abajo, muertos, fritos. ¿Cómo está tu relación con Dios? 8. Buscar constantemente la guía del Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que te guíe en tus decisiones y te muestre el camino correcto. Vive una vida llena del Espíritu. Entonces, siempre tenemos que tener ese time y es decirle al Espíritu Santo. Muchas veces no tenemos el Espíritu Santo ahí como que le decimos, no, esto yo lo hago, quédese quietico ahí. O muchas veces llevamos el Espíritu Santo y no lo dejamos hacer nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dejar que el Espíritu Santo fluya y haga dentro de nosotros lo que Él tiene que hacer. 9. Cuidar el uso del poder y de las riquezas. Si tienes acceso a poder o riquezas, úsalas para el bien y no permitas que se conviertan en ídolos. Mantén siempre una actitud de mayordomía, recordando que todo le posee a Dios. No hay cuña que más apriete ni hay cosa más dura, evidentemente, que una persona que no ha tenido acceso a la riqueza o al poder y la tiene. ¡Ugh! Se le sale el cobre. Y si no, miren lo que está pasando hoy en el gobierno. ¿Sí? Miren lo que está pasando ahí. Entonces mira lo que está sucediendo. Ahora dice, es que él era bueno, pero se volvió malo. No, él era malo por naturaleza, sino que no había tenido una oportunidad. Ellos se le muestran el cobre cuando llegan ahí. En la empresa o en la compañía siempre hay algo y es, nosotros al comienzo lo que hacíamos era, los supervisores los subíamos a coordinadores, estábamos haciendo plan carrera. Los peores eran esos, porque como los habían apretado, los habían hecho, ahora salían con una sed de venganza a matar el mundo. Entonces, no, o sea, si usted tiene la oportunidad de hacerlo, sepa que viene de abajo y hágalo para bien y no para mal. Dios estará mirando cómo comporta su corazón. 10, dice, ser fiel frente a la presión social y cultural. Resista las presiones del mundo que intentan alejarlo de los principios bíblicos. No comprometas tus creencias para adoptar las expectativas o normas culturales. Entonces, el hecho de que uno debe mantenerse con pequeñas decisiones. Y las pequeñas decisiones son esas, o sea, ¿qué me puede afectar a futuro? Y la pequeña decisión es con quién salgo. Voy a tomarme un café, espere. ¿Quién es esta persona? Todas las grandes cosas nacieron con un café. No es que lo voy a convertir. Para ir cerrando, me encantó, hice algo que hacía días quería hacer, y era un análisis de cómo estaría viviendo. Hice un paralelo entre tres escenas o estadios diferentes. Uno, ¿qué estaría pasando los últimos días en el pueblo donde vivía Noé? ¿Qué estaría pasando en Sodoma y Gomorra? ¿Y qué está pasando hoy? ¿Sí? Y miré los estados, cómo estarían ahí. Y encontré puntos de los cuales quería que miráramos, que son puntos de unidad que hoy en día los estamos viviendo. Lo primero fue una maldad generalizada. Según Génesis 6:5 dice que la humanidad estaba constantemente inclinada hacia el mal. Hoy observamos altos niveles de criminalidad, corrupción, explotación, violencia en diferentes partes del mundo. Eso, lo de Noé, lo de Sodoma y Gomorra, está igualitico a lo de hoy. Segundo, corrupción moral. Toda carne se había corrompido su camino. Se hablaba de una decadencia generalizada en los valores humanos. Hoy, la decadencia moral se refleja en la corrupción política, la injusticia social, la pérdida de valores éticos en muchas culturas, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. O sea, si usted se da cuenta, si alguno tuvo de verdad la oportunidad de mirar el tema de los Juegos Olímpicos, se dieron cuenta de los niveles a los cuales hemos llegado y todos los aceptamos y le damos un aplauso y todo. Eso en tiempos de Sodoma y Gomorra, por eso reitero lo que el pastor Darío dice, si Dios no hace algo aquí, tiene que pedirle disculpas a ellos.
Violencia, la tierra estaba llena de violencia, Génesis 6:11. La violencia era rampante y generalizada en la sociedad. La violencia es un problema persistente en la sociedad moderna, con guerras, terrorismos, violencia intrafamiliar, violencia doméstica, delincuencia común. Incredulidad y desinterés espiritual. Yo creo que esta es la época donde hay más incredulidad y más desinterés. Dice, las personas ignoraban las advertencias de Noé, continuando con sus vidas sin considerar el juicio divino. Lo encontramos en Mateo 24, 37, 39. Dice, hoy muchas personas viven alejadas de las creencias religiosas o espirituales, enfocadas en el materialismo y las ocupaciones cotidianas, sin reflexionar temas trascendentales. Y es, hoy en día en Estados Unidos está prohibido leer la Biblia. ¿Sí? Hoy en día eso está. Y en Europa una sed espiritual total. Pecados sexuales y depravaciones. Ni siquiera toquemos ese tema. Dicen, la sociedad de Noé estaba marcada por la inmoralidad sexual y la desobediencia a los mandatos de Dios sobre la pureza. Hoy en día ¿qué encontramos? Observamos un aumento en la liberación sexual, la normalización de la pornografía, el tráfico de personas, la explotación sexual y todo el tema de LGTB. Desobediencia a Dios. El mundo vive abierto a la rebelión en contra de Dios sin la búsqueda de su voluntad ni obedecer sus mandamientos. Advertencia sobre juicio divino. Noé predicó la justicia. ¿Sí? Hoy en día la iglesia está predicando y abogando evidentemente por el arrepentimiento y hablando del Señor. La paciencia de Dios. Dios dio a la humanidad a partir de Noé 120 años y en la actualidad algunos consideran que el tiempo presente es una oportunidad de la gracia de Dios. Y el juicio divino, que es lo que venimos nosotros hablando. El paralelismo indica que hay decadencia moral y social, alejamiento de la espiritualidad, advertencias de todo lo que estamos diciendo se está ignorando y de la paciencia de Dios. Bueno, quería que hiciéramos esta tarde ese paralelo. Creo que ya tiene más interés el sándwich que la predica. Entonces oremos, pongámosle en las manos de Dios este tiempo, oramos por los alimentos también. Bendito Señor y Dios Todopoderoso, gracias Señor por esta tu palabra, palabra de vida eterna, gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Señor, hoy sería una buena oportunidad para que viniéramos por nosotros, Señor. Queremos de verdad que ese día estemos arrodillados a tus pies, queremos, Papá lindo y eterno, que tengamos el aceite suficiente, Dios, para que vengas por nosotros, Señor. Colocamos, Señor, la vida de nuestros hijos en tus manos, oramos con acción de gracias, Señor, por los alimentos, oramos por la provisión que tú nos das en la casa y en la mesa, Señor. Te clamamos para que bendigas, abra las ventanas de los cielos, Señor, para que nos des discernimiento, Señor, para que nuestros pensamientos estemos siempre, Señor, sumergidos en tu palabra, bendito Señor, para que cada persona, Señor, salga confrontada, Señor, con el anhelo de hacer tus cosas, bendito Rey, porque no sabemos en qué momento vienes. Y podría ser hoy, Señor. Gracias, Señor, por que nos regalas la oportunidad, bendito Rey, de llevar tu palabra. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gracias.